Bueno, y la conversación, lo habíamos anunciado, una conversación profunda hoy viernes con el general José Miguel Soto Jiménez, exministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, autor de más de 20 libros, títulos, poeta, escritor, bueno, historiador, muchas ya otras facetas que la gente conoce y qué bueno que anda por aquí porque el tema fronterizo también nos va a tocar. Buenos días, general. Muy buenos ¿cómo está días. usted? Primero, antes que nada, un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este escuchado programa y también un saludo muy pueblista y muy leonelista para la audiencia del mismo. Agradecer a Julián las consideraciones que hizo, aunque no pude hablar con él. Pero saludarlo y un saludo también a Pablo McKinney, que compartimos el problema de la poesía, que es un problema, el problema de la poesía, y además la vanilejanidad referente a Baní, ¿verdad? Porque aunque mi padre es San José de Ocoa, toda la familia Soto de Fundación y de Sabana Buey, aunque hay un chisme ahí con Fundación y Sabana Buey, que no es un todo, ¿verdad? Son dos poblaciones características, pero mi familia viene de ahí. Pero bueno, los vanilejos entienden que ustedes son propiedad de ellos, de la gente de Ocoa. La gente de Ocoa... Bueno, y se merece. ¿Tú sabes por qué se merece? Míralo cómo está. Porque si hay que aportar, si hay un aporte real en la guerra de independencia, por ejemplo, a propósito de Haití, la guerra de separación, Baní tiene participaciones brillantes. Y por demás también el caso de la universalidad del generalísimo Máximo Gómez y otros vanilejos como los marcanos, que también fueron parte esencial de esa epopeya. No creo que no te conviene provocarlo, porque lo que se va a hacer es refrendar y enriquecer lo ya afirmado. Pero cuando uno va a hablar con el doctor, con el ingeniero Soto Jiménez, general también, Soto Jiménez, historiador, pues la cosa se pone difícil porque son muchos temas. Pero entre los muchos temas que uno podría tratar, comenzando por la gran urbe, la gran patria chica de Baní, están dos. Su nuevo partido, la Fuerza del Pueblo, su crecimiento va rumbo a 2 millones, la estrategia política, el escenario político, pero hay uno que lo siento por la Fuerza del Pueblo, pero tienen que entenderlo, que le supera en importancia, que es nuestro conflicto con Haití, agravado ahora por esta decisión de Ariel Henry, condicionado por la situación actual, el de unirse a Joseph y a Barbecue, y entonces ya cambiar el relato que saca a Abinader, que hasta ahora había hablado de que no era un asunto de Estado ni de gobierno, sino de estas bandas. Hablemos del nuevo escenario del conflicto por el canal. Mira, hace una semana, más o menos, me invitaron a este programa. Yo por otros problemas que tenía no pude venir. Pero qué bueno, porque todo pasa para bien. Porque sobre lo que Pablo está diciendo, hay que colocar sobre la mesa. Todo está sobre la mesa. Todo está dicho. Solamente faltaba un elemento, que es el que él acaba de mencionar, que yo pienso que en gran manera cambia toda la relatoría que se había hecho de la crisis. Que ya el tema del canal no es el tema fundamental. Yo pienso que el tema fundamental ahora es la intervención extranjera, por la que ha clamado el presidente Abinader en reiteradas ocasiones. Hay sectores que no debieran clamar por ella, por esa intervención, ya refiriéndonos a nuestro mundo local, aunque parezca una contradicción. Y entonces realmente yo pienso que ahora, vuelvo y repito, todo está dicho. Pero no está dicho en las especulaciones de lo que opinan y de los comunicadores, sino de los actores. Todo está dicho. Cosa que no estaba, pero también, y es otra de las cosas que nos une a mí y a Pablo, es el amor por la poesía, y con la poesía quiero responder. A mí la poesía, como dijo Neruda, me la dicta el partido, y hay que tomar en cuenta que por herencias propias de lo que es la Fuerza del Pueblo, los organismos funcionan, y esa, vamos a llamarle disciplina, que no existe en otros partidos, todavía se impone. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero
hacer el discurso no de la ONU, el discurso anterior del presidente Abinader a la nación, que duró, creo que fueron 8 minutos, es un discurso superpuesto sobre las declaraciones, y él fue el primero que reaccionó, aunque se diga lo contrario, del presidente Fernández. Básicamente enfocado al canal. Ya yo dije que no es el canal el tema ya. Enfocado al canal, él dice que rechazaba la construcción del canal, precisamente porque se violaban los acuerdos del 29 y los acuerdos refrendados en el 36. Después fue más enfático cuando dijo que él rechazará siempre, o reaccionará, fue su palabra, reaccionará siempre cuando esté involucrado el tema del interés nacional, ¿verdad? Bueno, pero él hizo una observación, y yo pienso que debemos mencionarla, la observación que él hizo. Después hizo otra, que el gobierno del presidente Abinader, o el presidente Abinader, debería aclarar lo que pasó en mayo del 21. Lo que pasó en ese momento, en mayo del 21. ¿Y por qué? Porque yo creo que ahí hay muchas claves que aclaran lo que ya no es una clave, está sobre la mesa. ¿Qué pasó en mayo del 21? Lo que pasó en mayo del 21, después de la famosa cumbre con el finado presidente Moisés, fue sencillamente que hubo una cumbre, brotaron las buenas intenciones, la buena voluntad en esa cumbre, y ya en mayo tuvimos el diferéndum del canal. Quiero que se me permita también decirte que ese tema es importante, no solamente por el debate que pasó en mayo, después de la declaración conjunta de la Comisión Binacional, donde firmaron el actual canciller y firmó también el señor Claudio Josep, que ha sido un enemigo consistente de la República Dominicana. Bueno, pero entonces, te digo esto porque anterior, mis queridos amigos, hay que citar nombres. Hay que citar, por ejemplo, el nombre de Fran Moyapón, que no se le conoce participación política. Y cuando yo fui secretario de las Fuerzas Armadas, él tenía una tesis, creo que él era también ministro de Medio Ambiente. Sí. Él habló de una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Fue de las guerras del agua. No solamente del río Masacre, ¿no?, sino de los ríos que tienen esa propiedad de ser transfronterizo, vamos a llamarle así. Y entonces, él habló claro de eso. ¿Qué hice yo y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas? Lo invitamos a que diera un ciclo de conferencia en las Fuerzas Armadas sobre las guerras del agua. Pero aparte de eso, trajimos a 2 estudiosos venezolanos, entre ellos Julio Corredor, un estratega y un geopolítico, para que hablara de las guerras del agua y lo que había pasado con la cuenca del Orinoco, del río Orinoco. Que bueno, entonces, esos son los antecedentes. Pero también debo citarle que con motivo de mayo, no solamente habló Osiris de León y dijo la inconveniencia en términos ecológicos, en términos técnicos, pero también habló, y lo confieso, mi ecologista, vamos a llevarlo así, favorito, que es Luis Carvajal. Luis Carvajal. Ecologista de cabecera. De cabecera, de cabecera. Entonces, Luis Carvajal también dijo, y habló de lo mismo, de la inconveniencia, ¿verdad? Y desmontó el problema de que lo de la declaración, porque la declaración decía que no había problema, que ese canal, de una manera muy ambigua, en esa declaración, que ese canal no era un desvío del río Masacre, que no violaba. Bueno, señores, yo no sé si ustedes recuerdan, yo privo o me ufano de tener buena memoria, que ya es documental, porque con este asunto de las redes, claro, todo queda. Entonces, ¿qué sucede? Que se armó en el país un escarceo tremendo con el tema, ¿verdad? Y entonces el Listín Diario, en su primera página, habló de que
a guisas de su editorial, no habían tumbado el pulso con el tema. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Bueno, entonces después de eso, obligado, que no es una conducta nueva del presidente Abinader, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y escúcheme que no quiero ser historicista, estoy hablando de las declaraciones del presidente Fernández en ese momento. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que entonces se pidió un informe del INDRI, el INDRI rápidamente y estuvo de acuerdo con las opiniones de todo el mundo, y entonces se hizo otro documento que están ambos en el portal de la Cancillería, y eso acusa en todo esto fue fundamental que en ese momento esa reunión estaba vivo y gobernando Moïse. Entonces ya con lo que no contaba el gobierno dominicano era con el asesinato de su presidente, que iba a cambiar el escenario, iba a debilitar, si era posible aquello, y fue posible, el Estado, iba a darle principalidad a esas bandas que hoy controlan el país. La tragedia de la muerte del presidente Moïse hizo lo que no había podido hacer por otros medios. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Simplemente que se detuvo el canal. Subrayar que no fue la acción del gobierno que paró el canal. No. Fue ese evento, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué yo digo esto? Porque lo acaba de decir Abinader. Abinader en su discurso, no de la ONU, sino el anterior, él dice eso, ¿verdad? Que fue la muerte del presidente lo que paró el canal, ¿verdad? Lo que está en entredicho. La misma posición del gobierno dominicano cuando Moïse vivo era diferente, porque había una real negociación e interés de las partes en negociar. Uno de los inconvenientes de ser entrevistado por Pablo McKinney es que él te responde precisamente lo que está preguntando. Y esa es la observación, porque yo quiero hablar. El presidente Fernández en sus observaciones también dijo de la inconsistencia del gobierno dominicano, que se podía llamar ambigüedad, y yo lo llamo doble discurso. Y eso se puede responder, mi querido amigo, en términos musicales. Yo recuerdo, a propósito de los 80 años de Julio Iglesias, del nacimiento de Julio Iglesias, hay una canción que dice a veces sí y a veces no. Eso ha pasado con el gobierno del presidente Abinader. A veces sí y a veces no. Y eso lleva por el camino de otro cantante, que es Víctor Jara, que dice usted no es nada, ni es chicha, que ni es chicha, ni limonada. Bueno, esa consistencia es lo que ha llevado realmente a este problema, porque yo quiero que se me explique cómo la inteligencia, no solamente militar, sino la inteligencia del Estado, puede permitirse el lujo, y esa es una obra categorizada ya de otra manera, de que en más de 2 años, entonces nadie se dio cuenta que el canal había seguido. Y entonces dice el presidente que hace 2 o 3 días el gobierno se enteró de que es posible que esa obra se hubiese, sin que la inteligencia lo hubiese notado. Entonces eso me lleva a mí por los caminos aquellos de que el que es dueño de las causas es dueño de los efectos. Y sobre esos efectos, incluyendo la llamada disuasión militar, y en eso quiero subrayar lo que yo repito como un papagayo a veces. Óyeme, los militares en democracia no trazan la política, son un instrumento de ella. Y en este caso la disuasión militar, legítimo, una actividad legítima, hay que explicar la disuasión. La disuasión no es el uso de la fuerza, es la amenaza del uso de la fuerza. En palabras dominicanas, enseñar el músculo militar, que a veces tiene la inconveniencia de que tocar los tambores de la guerra, es un recurso que hay que tener cuidado al usarlo. Porque usted se pregunta, entonces, la disuasión, ¿qué es la disuasión? La amenaza del uso de la fuerza. Pero no solamente es eso que se ha hecho, ese despliegue militar de equipo, etc. No solamente es eso. Después coronada con una arenga militar, ¿verdad? Encendida del presidente de la República. Entonces tenemos que colegir. Usted sabe también lo que es disuasión militar, para que se entienda lo que es la disuasión militar. Un término y una figura viejísima que va más allá, antes de los romanos, pero que también, señor, eso provocó la Primera Guerra Mundial. Esos tambores de la guerra, ¿verdad? Violando los derechos humanos, ¿verdad? De los serbios
Entonces yo le quiero decir con eso, que también son, déjame decir, los recursos de la disuasión. Vuelvo y te digo, ¿para qué la disuasión? Es la amenaza del uso de la fuerza que lleva necesariamente a la mesa de negociaciones. No es para corregir militarmente el problema, es para disuadir y prevenir, que es la esencia misma del Tratado del 29. El Tratado 29 tiene como coletilla evitar la guerra entre los dos países. Ahora, la naturaleza de esa disuasión, siguiendo el razonamiento del señor Pablo McKinney, óigame una cosa, ¿contra quién? Tú la disuasión, tú la dices contra el Estado, con la contraparte. Ahora, existe el Estado en Haití, existe el gobierno en Haití, existe. Al parecer hasta ayer no existía. Bueno, inclusive en el problema. A usted le gusta tanto, digamos que es casi poesía. Yo me acabo de sentir un poco como en mis viejas querellas con el general en nuestras viejas entrevistas, sí, porque no son respuestas a mis preguntas, sino puntualizaciones que a veces son incómodas, pero necesarias porque le dan el cocorícamo a la entrevista. Rosario, tú tienes una pregunta. Sí, claro que sí, general. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, cuando uno está frente a alguien como usted, que dirigió la seguridad de la República Dominicana, se hace la pregunta y le quiere hacer la pregunta que mucha gente nos hace? Nosotros estamos preparados como Estado para contener cualquier situación que venga de respuesta, por ejemplo, de las bandas que están muy bien armadas. Y lo otro es que también uno se pregunta, general, que si este no sería el momento, no de serse yo con mígrafo, por supuesto, pero de alinear las fuerzas entre ustedes que tienen un expertise, otras fuerzas desde la oposición, para tener una posición de Estado. Eso es lo que se ha reclamado con respecto a la unidad nacional. Pero mira, yo te voy a decir algo y te voy a hablar técnicamente. Sí, señor, no, técnicamente. Usted tiene el conocimiento. Yo he dicho mucho eso. Hay gente que me ha malinterpretado. Por eso hay que aclararlo bien. Haití no representa una amenaza militar contra la República Dominicana. Hace días un medio dijo que yo había dicho que no tenía como involucramiento militar. No. Los militares tienen su papel que jugar dentro de lo que es mandatorio con la Constitución de la República, pero no representa una amenaza militar contra la República Militar, porque la correlación de fuerzas, que es un medio que conoce muy bien el señor McKinney, porque es un término de donde él estudió, la correlación favorece enormemente a la República Dominicana. Es mala, esa superioridad militar se ha ido construyendo en mucho tiempo se ha ido construyendo. Ahora, pensar, agrego, y ese es mi anuncio, Pablo, pensar que Haití, y lo que demuestra la crisis, no es la más grave amenaza que se le ha presentado jamás a la República Dominicana, es una subestimación que no solamente podemos pagar muy caro, que la estamos pagando muy caro, pero en otro plano. Fíjate, uno de los inconvenientes graves de la crisis que está ahí, es una crisis palpable, que está ahí. ¿Tú sabes cuál es? Que nosotros nos estamos, parece que es una cortina de humo, pero también que se ha dicho, lo dijo el mismo canciller de la República, cuando él habló, que fue el primero que propuso el cierre de la frontera. Sí, en nuestro programa, hace 3 semanas. Claro, resulta y viene al caso que él agrega que eso servirá para regularizar la población ilegal haitiana, los indocumentados haitianos, ¿verdad? Y también habla, que es un dedo acusador de la que no se está cumpliendo la ley, de la famosa ley del 80. El 80-20. Del 80-20. El Código Laboral. Entonces, yo pienso que entre las características de esta crisis es que nos estamos olvidando de cuál es el verdadero problema, la verdadera amenaza. Son esos 3 millones de haitianos ilegales que hay en el país. Pero fíjense un detalle, porque también se quiere poner como que esto es un problema que no es político. Aduciendo lo que tú hablas de la llamada unidad nacional, que no es político. No, este es un tema fundamentalmente político. El tema, inclusive el tema de la crisis,
Porque es que el Estado se maneja con políticas de Estado, políticas que no existen, que son intuitivas, que son inclusive en algunos casos emocionales. Entonces, hay que tener, yo creo, desde un punto de vista ya doctrinal, que la frontera nuestra es una frontera. No solamente es un límite entre países, como decía el padre Avelino, que ahí no termina la patria, ahí comienza la patria. Sí, entonces, hay que tomar muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque tras la impronta de la crisis, que ya no es ninguna impronta, es algo que está sobre la mesa y con otros perfiles ya, entonces se nos está olvidando eso. Pluridimensional, ¿por qué? Porque si la isla de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe insular, y según el profesor Bosch y otros pensadores, dicen que eso es una frontera imperial, donde se ha debatido la suerte de los imperios. Sí, pues, entonces, esa frontera, ahí concurren varias fronteras. Por ejemplo, ahí concurre una frontera económica entre el país más pobre del hemisferio occidental y la pobreza dominicana, que hay una simetría. Una simetría. Entonces, yo recuerdo un cuento de Juan Rulfo, muy famoso, que se llama Diles que no me maten. El problema de las vacas flacas y las vacas gordas por el pasto, que eso se veía en la cerca. Y la frontera realmente, entre otras cosas, es una cerca. Entonces, sí. Haití está ahí. Sí. Independientemente inclusive del conflicto que tengamos con Haití por el asunto del canal y eso, el sosiego de Haití es tranquilidad para nosotros. El sosiego de Haití. La tranquilidad de Haití, si Haití está tranquilo, de alguna manera nosotros nos sentimos un tanto tranquilos, porque la situación de violencia y de barbarie por la que está pasando Haití desde hace muchísimo tiempo con este asunto de las pandillas, bueno, le mantiene de alguna manera una preocupación a la parte nuestra. Se está hablando de la intervención con este contingente de Kenia, de 100 policías y eso. Pero que uno percibe, por ejemplo, que en Haití hay un pandillero que es la cabeza de todas las pandillas, que tiene el control él. De zonas importantes de Haití, y que él es determinante a tal punto de que él ha dicho que hay que sacar a Henry del poder y que está trabajando en eso y que va a resolver eso. ¿Puede resolver una fuerza multinacional que encabece Kenia un problema como el que tiene Haití con Barbecue? ¿Pueden controlar a Barbecue? ¿Pueden someterlo? No, es que hay un problema. Es que, mira, nosotros nos enseñaron militarmente que la apreciación de la situación es un proceso continuo. Es que lo que te está diciendo es la realidad de hace una semana, ¿verdad? Es que ya las cosas, por eso dije que están sobre la mesa. Es que eso está sobre la mesa. Fíjate que el problema ya, ¿verdad? Mira, yo veo esto como un sainete. Tú lo ves como un sainete, como una pieza, ¿verdad? Lo que hay que, aunque me lo supongo, hay que saber quién es el autor, porque sabemos cuáles son los actores del sainete, ¿verdad? Que se está actuando. Entonces yo lo que te digo a ti, que fíjate, comenzando por lo que tú señalas, de la actitud de Barbecue, bueno, lo importante, lo que es obvio ya y declarado, es que el gobierno haitiano, el primer ministro, está coincidiendo con ellos ya. Hay una alianza política. Y ahí viene la pregunta. Haití está unido. El gobierno, el jefe del gobierno, que es Henry, el líder populista impresentable que se llama Claude Joseph, que su carrera es denostar a la República Dominicana, y el verdadero líder de las bandas. De las bandas de que la controlan. G9 y sobre todo el jefe, líder absoluto de la G9. Haití está unificada en esta guerra que ya ellos han convertido en una guerra patria, porque están unificados y nos están tirando a matar. Incluso hay una línea bajada por la Cancillería haitiana a todos los miembros de su cuerpo diplomático con un expediente a divulgar en el mundo. Y la unidad nacional ante eso en medio de una campaña electoral, porque si bien todo es político,
por supuesto que sí, no todo tiene que ser político partidario, partidario y mezquino, poniendo el interés particular de todos por encima de la patria. Hablemos de esa parte. Mire, a eso yo le decía sobre la unidad nacional. Sí, señor. Pero ¿de qué manera vamos a hacer esta unidad? ¿Qué unidad? No, porque tú acabas de mencionar, has puesto el dedo en la llaga. Eso en el proceso que estamos, que es un proceso preelectoral, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Ilegal, pero ya electoral. Lo que es legal. Claro, electoral, de hecho, de facto. Entonces, decirte que en esa situación, ¿quién le ha sacado provecho? Sería la pregunta a eso. Yo estoy seguro. Tú sabes que el presidente Fernández, y tú lo conoces tanto como yo, tiene una virtud como comunicador. El presidente Fernando no habla de más ni de menos, dice lo preciso y lo conveniente. Y en titulares. Sí, y en titulares, ¿verdad? Sin abundar mucho, porque aquello de que el que mucho habla, mucho yerra, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la objetividad que se sigue en el caso es natural. Y sobre todo con ese ingrediente que en vez de aminorar la posibilidad de esa unidad nacional, la hace una necesidad. Porque ¿cuál es la pieza que faltaba en el tablero? Pero es viable esa unidad en medio de esta campaña. Yo pienso que, pero hay que diseccionarla. Porque te van a tener, cada quien tiene su cocorícamo contra el adversario. Claro. ¿Usted ha soltado 2 o 3 cocorícamos así? Como quien no quiere la cosa. Sí, no, pero sí, es claro, porque tú sabes lo que pasa. Que hablamos de la patria chica, de Baní, ¿verdad? En este caso de Ocoa. Pero ahí no tenemos contradicciones. Pero no. Pero resulta que del lado materno yo soy santiaguero. Ay. Bueno. Y de la joya de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dos grandes patrias, sí. y Santiago. Dos grandes y entonces, fíjate lo que pasa. Ahí viene la suspicacia. Una suspicacia que yo me permito y que afortunadamente el presidente Fernández ha dicho cuando habla de la inconsistencia, ¿verdad? De la inconsistencia. Porque indudablemente, y te voy a hacer un relato muy mínimo, de un hecho tangible. Ustedes recuerdan cuando el presidente Abinader introdujo el hecho de la reforma fiscal. Hace un tiempecito. Sí, hace un tiempecito. Y huyó. No dio para atrás. Pero tú recuerdas el lío que se armó. Tú recuerdas el lío que se armó. Es que tiran a matar a esa élite. Y si ustedes buscan en el que no habla mentira, ¿qué pasó? Ahí fue el momento que él introdujo el tema haitiano. Inclusive yo recuerdo que se habló de que subió 2 puntos y los puntos que había perdido con la reforma fiscal. Entonces, ¿cómo tú, hablando de esa inconsistencia, que no simplemente, y no es una disculpa, no soy yo siempre lo he dicho, se está tratando de utilizar el término si el presidente en este caso, ¿verdad? Eso es un hecho también, no fuera candidato a la reelección, entonces fuera otra cosa, pero es inevitable, al decir de los franceses, es inevitable que que no trate de sacarle partido a la crisis. Y ese es el primer atentado contra la unidad nacional. Pero ahí es que yo voy con mi solicitud a que me plantee algo. La posibilidad. La idea es, cuando usted es el que gobierna, usted se la juega. Si las cosas le salen bien con Haití, aplausos, se aumenta su popularidad. Claro. Si las cosas como están hoy y podrían estar a partir de las 3:30 de la tarde, hoy peor, entonces pierde popularidad el gobierno. Ahora, la pregunta mía es de qué forma se podría hacer para que los grandes líderes nacionales se tomen un café, preferiblemente Santo Domingo, y ver de qué manera separamos esta campaña electoral de esto y llegar entre ellos, porque ellos se entienden, hasta Hipólito se entiende con Leonel, que vive diciéndole cosas a Leonel. Mentira, ellos son gente de Estado, ellos se entienden. Pero te digo una cosa. Viene. Ese es una idea que tú has lanzado, pero tú la estás generalizando. Porque ese diálogo existe en el gobierno, el famoso diálogo, en el que hay fuerzas y personalidades que se han retirado desde hace tiempo de ese diálogo, como yo, por no decir la fuerza del pueblo y demás, ¿verdad? Pero, porque por lo mismo que él está diciendo. Soto Jiménez. ¿Por qué?
Porque cuando ya me dice general, o me dice general tú, me recuerdo de García Márquez, en el general en Laberinto, que muriéndose dice, Dios mío, ¿cómo? Dios mío no, porque era ateo. Él decía, ¿cómo saldré yo de este laberinto? De este laberinto. En este caso, del laberinto militar. Ahora, fíjense un detalle interesante. La propuesta tuya no se puede ampliar. Recuérdate la fórmula latina, que vean cónsules, que tengan cuidado los cónsules para que no sucumba la república, que es lo que tú estás diciendo en esencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante que eso debe ser? Yo le voy a poner nombre, y tú lo dijiste, cuando yo llegué, tuve el beneficio de que te oí, ¿verdad? Entonces yo creo que no es una locura, sin sacarle punta política al juego, vuelvo y te repito, que hablen los cónsules, los líderes nacionales. Ahora, ¿qué líderes? En este proceso electoral. Los auténticos. Los auténticos. Se llama Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel porque es candidato, Luis Abinader, si tú quieres la embajada y la embajada. Y la familia la única. La única. Y los que controlan el CONET y a los industriales. Yo te hablé Sentado, Café Santo Domingo. Yo te hablé del sainete. Claro. Del sainete. Y yo te dije que había que buscar el autor del sainete. Y yo creo que tú lo mencionaste de una forma subliminal, porque si tú vas a ver, mira, fíjate, esto parece realmente un sainete. Parece un sainete, pero además del sainete, tiene un libreto. Y el libreto se va cumpliendo a pie de la letra. Fíjense. Lo que pasa es que el Shakespeare cambió la redacción del sainete. ¿Y quién es el guionista? En la ONU hace unos días. El Shakespeare de todo esto cambió el contenido del sainete cuando habló en la ONU el otro día. Es otra cosa. Sí, no, pero espérate. Y no solamente, no, tú le estás dando, el autor del sainete, no. El autor del sainete fue el que habló también en una declaración los otros días. También hace 2 o 3 días. A ese que yo me refiero. Bueno, a ese mismo. Ese es el que dirige. Eso es claro, pero hoy, y hay que estar claro en eso, no hay solución inmediata de este problema. No hay solución inmediata. Entonces está el cierre de la frontera. Están las razones humanitarias que se usaron una vez para intervenirnos a nosotros y para proteger vidas americanas, como tú dijiste hace un momento. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo para proteger? Fíjate, cuando cierra la frontera, inmediatamente el Departamento de Estado invita a sus ciudadanos a abandonar el país. En minutos. Pero, general, hay Soto Jiménez. Hay un tema delicado, sumamente delicado. A usted se le ha malinterpretado cuando ha dicho lo de que no es un peligro militar. Porque la gente lo que se queda en el peligro, que no es peligro. Y yo creo que sí, el peligro está, pero no militar, ahí tiene la razón. El problema es el siguiente. ¿Quién le volvemos a la santa poesía popular? ¿Quién le pone puertas? No el cascabel al gato. No, ¿quién le pone? Yo le escribí ayer, ¿quién le pone puertas al hambre? Es decir, ahí tú me puedes poner el ejército dominicano completo, sellar con porosidad o no la frontera, pero si la hambruna continúa no hay manera de frenar eso. Entonces, eso sí que es un peligro. Y un Haití cada vez más inviable. Es un asunto de no morirse de hambre. Pero fíjate, el presidente... No deja de ser un gran peligro. Te voy a hacer una cita interesante de un personaje dominicano que la pregunta, ¿quién ustedes creen que inauguró los mercados binacionales? ¿Quién? La parte dominicana, ¿no? Sí, pero ¿quién fue? ¿Qué personaje? Fue en el gobierno. Fue el doctor Joaquín Balaguer. ¿Bajo qué? Tú estás hablando del hambre. ¿Bajo qué alegato de Balaguer? No secreto. Balaguer... Y yo, cuando el embargo a Haití, era supervisor de la frontera en Montecristi y en Dajabón. ¿Usted quiere que le digan una cosa? Balaguer decía que era preferible mandarle comida allá para que no se la comieran aquí. General, antes de irse, usted maneja información privilegiada en ese tema. Suelte. General, José Miguel Soto Jiménez, historiador, ¿verdad? Necesito que nos hable de Machete, carajo, todo sobre Santana. Mira, Machete, antes de que se vaya. Pero antes de Machete, por favor, porque es con el tema. Lo invitamos después a hablar de Santana. Vamos a dejar... Sobre el sainete, parece ser que aquí se ha generado una especie de tranque político. Sí, no, pero que no es... Y si yo te pregunto a ti, ¿y si el tranque es deseado?
Porque fíjate una cosa, vámonos a los hechos, ¿verdad? Bueno, entonces, esto se está fíjate, profundizando. y si Esto es se deseado está para complicando. cumplir los objetivos geoestratégicos de los norteamericanos, ¿verdad? De los norteamericanos. Desarrolla esto. Muy fácil. Espérate, Eso- entramos. eso- Esto eso- no se puede quedar así. Eso es Adelante. muy fundamental. No, no, Indudablemente, no, que si espera. fuera así, entonces el gobierno dominicano ha servido desde hace tiempo a ese propósito. ¿O tú te crees que las visitas continuas de la señora general del Comando Doña Laura, Sur, Comando Sur. aquí le decimos Doña Laura. eso es Sí, fortuito? doña Laura, No. doña Laura. Doña Laura, que es la mala, porque tenemos una Laura buena, Jiménez. Son fortuitas. Sí. Bueno, ustedes los comunicadores y los periodistas se han hecho eco de esas visitas de militares norteamericanos De lado a lado. en la frontera, y después los miembros de la ONU, y después unos individuos vestidos de civil, blancos, ¿verdad? Aunque parezca su prietico, ¿verdad? Que hablan en inglés, ¿verdad? Que están ahí. Tú sabes, Pero eso ha sido común. sí, no, Usted fue pero en ministro de este Defensa. momento tiene una característica interesante. El gobierno ¿Sabes cuál siempre ha es? estado bajo No, control de pero ellos. recuérdate que yo tengo un pasado militar Por eso, del por que eso. no reniego. Pero maneja el dato. No, pero espérate. Maneja el dato Eso mejor se que yo. hace básicamente Sí. cuando se va a producir una intervención. Esas cosas. Y el Usted presidente está diciendo ha que seguido existe alta posibilidad de una intervención. no, inminente. Inminente. Inminente, Ajá. inminente. Y entonces hay que cumplir lo que por doctrina manda. Lo primero, Sí. cerrar la frontera. Pero no por cerrarla para producir. No. General, usted no está diciendo que... No, cerrar el la frontera. guión- Cerrar la frontera, porque como él ha dicho, el presidente ha dicho, el señor presidente ha dicho, fíjate, ahí coincide otra vez con Balaguer, él dice que es contra los incontrolables. ¿A ti no te llamó la atención eso? No, hasta ayer ese era el discurso. Sí. Hasta O ayer. sea, Ariel Henry estaba colaborando. Claro, Y el incontrolables. gobierno. Y el gobierno. El problema es que esto Por eso cambia te ya. digo, cambió el proceso de la Ya, procesión. ok. Ahora, eso se produce ¿por qué? Mira, militarmente. Eso es mandatorio por doctrina, cerrar la frontera. Aérea, terrestre y marítima. Pero sobre todo con los países fronterizos. Y nosotros somos el único país fronterizo, ¿verdad? Y entonces hay que coordinar, como nosotros llamamos, Ya. con la unidad yacente. La unidad yacente somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se produce esa intervención, ¿cuál es el objetivo? Para pacificar a Haití, las bandas, los incontrolables que hablan con él. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que históricamente, más atrás que de lo que tú te crees, cada vez que pasa una cosa como esa, o un malestar en Haití, Claro. entonces buscan refugio, santuario en la República Dominicana. Pero no para quedarse aquí, sino para estar aquí Para operar y desde operar desde aquí. Señores, fíjense qué interesante, por eso te digo que todo está sobre la mesa. El señor Guy Philippe va a ser liberado. Oh, qué casualidad. Sí, pero no solamente Oh, casualidad. Qué azar con Z. Recuérdate lo que pasó Oh. con Guy Philippe. Con Qué Guy Philippe no se casualidad. llamaban banda. Podía En ser el Haití. déspota ilustrado en todo este ejercicio. No, mira lo que es. ¿Tú sabes lo que es? Guy Philippe ya no Sí. se llamaban banda con eso, porque hay un largo historial de fuerzas Sí. paramilitares en Haití. Están los Chemier, los Tonton Macú. En este caso ahora se llaman banda, pero él era guerrillero cuando la intervención militar norteamericana. Exacto. Entonces recuerda. Y va a salir casualmente que en siendo estos yo días. ministro de la Fuerza Secretaria de la Fuerza Sí. Armada, el señor Guy Philippe con 6 jefes guerrilleros más intentaron hacer lo que te estoy diciendo, fueron hechos prisioneros, fueron desarmados y tuvieron un tiempecito prisioneros en la Secretaría de la Fuerza Armada, claro. hasta que la gente de la famosa embajada que tú mencionas se La los única. llevó. Se los Señores, llevó. lamentable. Hablaron que- con general. Estos No, son no, los no, momentos, cuando estos ustedes son los invitan, momentos, estos son los momentos lamentables de un programa cuando hay que cortar una bendita entrevista, justo cuando habíamos llegado al punto terrible de profundizar Sí. y decir cosas No, históricas pero óyeme, aquí. ahí vuelve toda la poesía de nuevo. Como siempre. La Neruda ha llegado la dura y fría hora, la hora de la partida, que es el momento para agradecerle y para decirle también, tengo que meter mi anuncio, el mío, Sí, claro. que hay Dele. que tener y observen Sí. ustedes, si no participar los que quieran, en la gran manifestación que se producirá mañana, día 23, de la Fuerza del Pueblo. Señores, es una fecha
que tú tienes que estar reparando en ella. ¿Sabes por qué? Porque se trata del 25, del aniversario del golpe de Estado contra el profesor Bosch, que yuguló aquella democracia que venía. El profesor Fernández se las trae. Pero mire, Cristian Jiménez me ha escrito para recordarme algo. No todo en la vida puede ser la historia, la poesía, la alta política, las relaciones internacionales, porque en los hogares hay necesidad de arreglar. ¿Cómo? Esa es una. Que pero tampoco él se ve capaz. No, pero dile a Cristian. Pero me escribió, recuérdale materiales industriales. Queremos decirle a usted que en algún momento. No, porque en algún momento hay que reparar cosas en el hogar. La máxima Siu. Sí. Es muy bueno ser valiente a la distancia. Exactamente. Entonces, yo le digo al hermano Cristian, podía hablar del hermano Pablo, ¿verdad? Del Evangelio, pero al hermano Cristian, que precisamente esa es una de las razones del libreto. ¿Ustedes se recuerdan cómo lo intervinieron? No, pero aquella vez. Mira que también tenemos que pensar en eso. Es que el argumento es más pueril, el de Cristian. Es un interés mercurial, un consejo de amigo que le quiere dar para cuando usted necesite, y va a necesitar en su hogar, arreglar una puerta, un cuadro doblado, necesita algún... Pero eso es lo que hablaba el presidente Fernández de la inconsistencia. ¿Ustedes saben por qué? Porque también entre esa suspicacia tenemos que tomar muy en cuenta que esto puede ser ya una especulación, una grave especulación, una cortina de humo para olvidar los graves problemas que tenemos con el alto costo de la vida, contra la inseguridad ciudadana, el deterioro de los servicios públicos. No, es que lo que yo voy a decir es más importante porque se trata del hogar. Es que Cristian quiere que yo le recomiende. Yo le recomiende, mire, en la avenida San Martín 803 183 está la ferretería Materiales Industriales. Entonces, como no todo puede ser política, poesía, Quinta República, Sexta República, también hay que arreglar cosas en el hogar. Pero ahí usted puede detenerse, que hay un descuento especial, materiales industriales ahí en la San Martín, casi llegando a la Máximo Gómez. Pablo, no solamente de pan vive el hombre, aunque es muy importante. Y yo creo que sobre todo esto hay que poner una cosa sagrada. ¿Sabes lo que es? El interés nacional. Los intereses nacionales. Y citar a León y Quiroga, todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre, la madre patria. Vamos a la pausa. El momento es ahora. Diariamente te ofrecemos